parte de servicios de salud y de emergencias, de educación y otros, se ha estado valorando la evolución del tema del coronavirus. El día de hoy, lo que informamos a la ciudadanía es que se pasa formalmente a la segunda etapa de atención de la alerta amarilla del coronavirus, es decir, pasamos, según el plan establecido, a la segunda etapa de la atención. Y para esta segunda etapa, oportunamente, don Daniel, el ministro de Salud, y con el complemento de los demás profesionales y compañeros de gobierno, se explicará en qué consisten específicamente estas medidas adicionales que conlleva esta segunda etapa. Muy importante también decir que esto depende y la responsabilidad es de todas y todos. El que logremos el objetivo de protegernos como país no depende nada más del Ministerio de Salud, no depende nada más de la Caja, depende de todas las personas, sector público, sector privado, familias, los empleadores, los trabajadores, todas y todos. Y quiero compartir, y don Daniel podrá profundizar más y luego compartir esta imagen, que este es el objetivo que se tiene que lograr como país y por el que tenemos que trabajar juntas y juntos. En esto se ve una línea del tiempo a partir de los primeros casos. La curva roja es lo que pasa cuando no hay medidas, cuando no se toma ningún tipo de medidas. Cuando no se toman medidas, hay un crecimiento rápido de los casos que puede generar el riesgo de que sobresature los sistemas de salud. Sabemos que el virus es muy contagioso. Lo que se busca con las medidas de mitigación es no que pase lo que ocurre aquí en esta curva roja, sino que pase lo que ocurre en esta curva azul y celeste. Es decir, una curva más prolongada en el tiempo, pero más achatada. Es decir, no hay picos de casos, sino hay control de esos casos en el tiempo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos eso para protegernos más todos como población? Repetimos, lavado frecuente de manos, no llevarse las manos a la cara, ni tocarse ojos ni nariz, estar constantemente limpiando las superficies y desinfectando las superficies. Esas son las recomendaciones más importantes. El protocolo del estornudo, a la hora de estornudar, cubrirse, y otras de las medidas que hemos anunciado, y las que anunciará ahora el señor ministro de Salud, a quien también le agradezco, como a todos los del equipo, les agradezco su trabajo en estos campos. Le pediría al ministro entonces profundizar en la especificidad de las medidas que se adicionan a las que ya como gobierno hemos adoptado y que le pedimos a toda la población estar muy atenta sobre ellos. También decirles dos mensajes importantes. Eso lo logramos con la unión del país y el trabajo en equipo. Todas las personas tienen que matricularse en esto. Con que una persona no tome esto en serio, puede contagiar a otras personas. Entonces todas y todos tenemos que tomárnoslo en serio y llamar la atención a aquellas personas que veamos que no lo están tomando en serio, porque es una cuestión de todas y todos. Así vamos a proteger desde los niños hasta los adultos mayores. Es una cosa de todas y todos. Lo segundo que es muy importante, y se lo pido a todo el país, apoyemos de corazón y de manera decidida a las personas que trabajan en el sector de la salud, a las enfermeras, a los enfermeros, al personal auxiliar, a los médicos, a las doctoras, a todas las personas del sistema administrativo, porque son las personas que van a estar ahí protegiéndonos, son nuestra primera línea de defensa. La mística, el trabajo unido de estas personas es la que va a proteger a un país. Entonces nosotros apoyémoslos, digámosles que les agradecemos lo que hacen, cuidémoslos, démosles apoyo moral y de otro tipo, no los dejemos solas y solos, al contrario, digámosles gracias por habernos cuidado tanto tiempo y hoy más que nunca, gracias por lo que hacen. También le pido a los medios reforzar eso.
A todo el personal de salud, a todo el personal que nos está cuidando, gracias. Porque es gracias a estas medidas y gracias a esas personas que podemos tomar esto con calma, con prudencia y con serenidad. Otro factor muy importante: las medidas que se han adoptado a partir de la recomendación de las y los expertos también consideran no solo los impactos sanitarios, que es primordial, sino los impactos sociales. No podemos dejar de lado los impactos sociales. A veces, cuando corre mucha preocupación, que es válido, se pueden tomar decisiones muy extremas, que por querer generar un impacto, puede más bien generar un daño. Las medidas que aquí se plantean con el respaldo de los mejores expertos del país y los mejores expertos de salud del país, que recordemos Costa Rica tiene uno de los sistemas de salud más reconocidos en América Latina, contemplan la protección sanitaria muy responsable, pero también contemplan el que los impactos sociales se mitiguen, es decir, que no tengamos afectaciones extremas en campos como la economía, como la sociedad, la vida familiar. Y esas son las medidas adicionales a las que ya hemos presentado, que el señor ministro les compartirá de manera inmediata. Buenas tardes, 2 de la tarde, 40 minutos. Escuchamos el mensaje del señor ministro de Salud. Sí, muchas gracias al señor presidente por ese preámbulo tan comprensivo, y que esa es la pura y sana realidad de todo esto. El apoyo de todos y todas se hace esencial. Ya lo hemos dicho, que el gobierno está haciendo todo lo necesario responsablemente, sin tomar medidas fuera de lo técnico, pero ocupamos justamente esa respuesta en la parte del autocuidado, en la parte de prevención. Yo sé que esto suena a veces trillado, pero lo sigo indicando. Alguien que estornuda o tose al aire libre sin taparse adecuadamente con la cara interna del antebrazo, perfectamente está poniendo a una persona susceptible, a una persona en riesgo, está amenazando su vida directamente. Así de sencillo, aunque suene algo muy trivial, aunque suene algo que tal vez no nos imaginamos, estornudar simplemente, si ese estornudo provoca un cuadro de influenza o del nuevo coronavirus o de otros más, puede perfectamente impactar negativamente la vida de esa persona y hasta de una familia. Las medidas, como ya lo indicaba el presidente de la República, que estamos tomando, ya corresponden con una etapa 2 o fase 2 de la alerta amarilla que se emitió el fin de semana. Y en ese sentido, estamos reduciendo los aforos de los espacios públicos que han estado habilitados este tiempo a que solamente no pueden sobrepasar un 50%, o sea, la capacidad aprobada que tienen esos espacios no puede sobrepasar el 50%. O sea, la reducción de operaciones justamente para reducir la posibilidad de contacto cercano de persona a persona. Otra de las medidas, eso también es importante recomendarles, esto es una medida que implementa directamente el gobierno, es una indicación, pero también estamos recomendando a la población, cuando van a centros públicos, que mantengan una distancia prudencial de 1.8 metros entre personas. Recordemos que en el momento que esa distancia se transgrede, hay un riesgo incrementado de eventual transmisión. Otra de las medidas que se están tomando es el cierre preventivo de centros educativos que tengan factores de riesgo. ¿Qué significa para un centro educativo tener un factor de riesgo? Bueno, pues puede ser que sea un centro educativo que tiene, por ejemplo, profesores donde ya se encontró un caso positivo en un profesor, por ejemplo, en un maestro, y resulta que ese maestro tiene hijos que estudian en otro centro educativo, o que hay una relación cercana, por alguna circunstancia, con otro centro educativo de alguna otra índole. Eso puede ser un factor de riesgo. Esa determinación y esa metodología propia
se está trabajando y ya para poder tenerla lista y aplicarla a partir de, estará mañana y se podrá aplicar a partir de la próxima semana o incluso mañana mismo. Estamos haciéndolo a toda la velocidad posible para tener todos los criterios. Por ejemplo, un centro educativo que no tiene la capacidad en la red de distribución de agua de conectarla con un contenedor de agua, entonces se tendrá también que suspender en caso de que falte agua, tomando en cuenta que recordemos que el lavado de manos es uno de los factores de protección más importantes que podemos tomar también para protegernos de las infecciones respiratorias y obviamente del COVID-19. También en esa misma línea se está prohibiendo todo viaje al exterior para funcionarios públicos. Eso responde a dos situaciones. Una, pues obviamente nosotros hemos estado detectando los casos que se han presentado de COVID-19, pero siempre ya sabemos que hay una pandemia declarada, que hay circulación del virus en diferentes partes del mundo y queremos también colaborar en minimizar las posibilidades de que se establezcan otras cadenas de transmisión. Pero también responde incluso, complementariamente, a que en este momento en realidad viajar es un asunto incierto. Ustedes saben que ya hay países que han estado tomando medidas que incluso pueden dejar a esas personas que viajan al exterior en riesgo de ser retenidos o de que se interrumpa su viaje, que no puedan regresar a tiempo. Así que cumpliendo esas dos premisas, se está prohibiendo los viajes de los funcionarios públicos fuera del país. Hay algo muy importante que quisiera mencionar y es ese apoyo que mencionaba el señor presidente. Tenemos que unirnos todos como país. Yo quiero reconocer el excelente apoyo que hemos recibido de una parte del sector privado, como es la Cámara de Transportistas, que han donado el espacio publicitario en muchas de las unidades móviles, en vías públicas josefinas, en donde estamos colocando todos los afiches más importantes que contemplan las medidas de autocuidado y de prevención. Eso se hace sumamente importante y esperamos que se sumen todavía más personas a esto. Por ejemplo, la Municipalidad de San José también está poniendo en las pantallas, en las vías públicas, donde ya están los mensajes importantes para que reforzar. Recordemos que esto hay que reforzar. Hemos dicho, hay que repetir, hay que decirlo una y otra vez. Hay que decirle a la gente, no va a haber vacuna temprano, no hay un tratamiento específico. Prevenir, prevenir y prevenir se convierte en la herramienta más importante y más efectiva para que no tengamos esta curva, que ya el presidente la mencionaba, que es la curva que queremos evitar, esta curva de la roja, porque no solamente es que aquí se nos puede concentrar, si la curva se comporta de esta forma, no solamente se va a concentrar los casos graves y puede saturar los servicios de salud. Recordemos que en esta curva, así de esta forma tan abrupta, pueden haber también más personas que van a requerir incapacidades y aislamientos, y eso también va a provocar un problema social, de funcionamiento social importante. Entonces ocupamos justamente hacer que todo este fenómeno sea administrado en el tiempo, sea espaciado y que no tengamos esos problemas. Por eso es que estamos haciendo todo esto con respecto a las medidas que ya se han anunciado y que, como lo indicaba el señor presidente, pues vamos a estar siempre analizando qué otras medidas corresponden al momento epidemiológico y social, como se vaya comportando este fenómeno. Para indicarles los datos, ya refiriéndonos a los datos específicamente, al día de hoy se reportan 23 casos confirmados, un caso confirmado más que ayer, que corresponde también a un trabajador del Hospital de Alajuela. El rango de edad es de 10 a 73 años, se trata de 14 mujeres y 9 hombres, de los cuales 20 son costarricenses, hay 3 extranjeros. Hay casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela. Tenemos 19 adultos, 2 adultos mayores y 2 menores. Y hasta el momento, imagínense que ayer se procesaron 90 muestras, solo resultando una positiva. Así que tenemos 206 personas descartadas, pero lo que ocupamos es, como les digo, que ya el virus está presente en nuestro país y no queremos que esta curva se presente. Ocupamos que sea esta curva la que sea una realidad e insisto, ahí solamente si nos unimos todos, sector público, organizaciones no gubernamentales, sector privado, las comunidades, las alcaldías, los ciudadanos, todos juntos
podemos hacer que esa curva azul sea una realidad. No podemos solamente hacerlo nosotros como gobierno, ocupamos de ese apoyo de todos y todas ustedes. El presidente de la República se tiene que retirar para continuar con su agenda, pero seguimos nosotros en consultas. Yo les agradezco a todas y a todos que compartan esta información con la ciudadanía. Es muy importante, hoy el rol de la comunicación es muy importante para compartir información veraz. Muchas costarricenses y muchos costarricenses a través de ustedes es que se informarán de todo lo que es importante en este punto, así que además a ustedes agradecerles. Y una observación importante, si ustedes se fijan, en el mensaje central les decimos que estamos entrando en esta segunda fase de atención de la alerta amarilla, que luego don Alex podrá explicar esas etapas, y en esta fase una de las medidas tiene que ver con cierres preventivos de centros educativos. Intuyo que alguna pregunta será que por qué no se hace cierre de todos los centros. Casualmente hoy, en la información que se tiene, estadística, científica, son las provincias de San José, Heredia y Guanacaste las que tienen identificados esos factores de riesgo. Tomar una medida así, digamos, de un cierre absoluto, por ejemplo, tendría una gran afectación social en otras provincias donde no se están identificando aún factores de riesgo. Queremos mitigar los factores tanto de salud como de riesgo social de una forma articulada. Y esa es mucha la lógica detrás de nuestras decisiones que están fundadas en el criterio de los mejores expertos que tiene el país. La recomendación de los mejores expertos del país en varios campos y de varias instituciones es la que sustenta estas decisiones. De antemano, agradecerles a todas y a todos comunicar esto oportunamente a los ciudadanos. Permiso. Retiramos al señor presidente. Y escuchamos el mensaje de la ministra de Educación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, como dijo el señor presidente de la República, hemos tomado decisiones a partir del día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos que saben de estos temas para mitigar esa curva que hemos estado hablando. Y todo esto es en el tema también de la prevención y disminuir los factores de riesgo. Los centros educativos que vamos a estar suspendiendo las lecciones hasta por 14 días, valorable conforme vaya avanzando la situación, son aquellos centros educativos donde hemos dicho que hay un factor de riesgo. Esto tiene que ver con una relación de que haya un familiar o un docente o un funcionario del centro educativo que aparezca, ¿verdad?, y que sea su sintomatología positiva en esta situación de COVID-19. También aquellos centros educativos que tienen alguna situación con respecto al consumo, al suministro de agua. Entonces, estamos trabajando ya todo el día de hoy para ver cuáles son aquellos centros educativos que se van a impactar. Tenemos que valorar también el servicio del comedor, no lo tenemos definido todavía, pero hemos dicho que vamos a hacer una limpieza profunda, como lo hemos venido haciendo en los centros educativos, que hemos suspendido las lecciones, se hace la limpieza profunda para valorar nuevamente la apertura del comedor. ¿Y por qué? Recordemos que en una población de 1.200.000 estudiantes, 800.000 estudiantes tienen servicio de comedor en el país. Y eso es lo que habla el señor presidente de la República del impacto social, económico y de salud de nuestras familias, porque también tenemos que valorar todo lo que significa estas medidas que hemos tomado el día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos en este tema. También estamos terminando una guía con orientaciones para ayudarles a los papás y a las mamás de los niños que van a estar en la casa para apoyarlos en el tema educativo con diferentes acciones. Ya esto está bastante avanzado para que mañana mismo se pueda divulgar a todos los centros educativos y hacer el llamado obviamente reiterativo de la regla de oro, los protocolos de salud, todos los protocolos de higiene, como ya lo hemos mencionado insistentemente, hacen la diferencia en esta situación que estamos viviendo hoy. Y los centros educativos, nuestros colegas, los docentes, son las mejores personas que pueden ayudarnos con los estudiantes
para bajar el pánico, bajar la ansiedad, darles información veraz, poderlos educar. El centro educativo no solo enseña ciencias y matemáticas, ¿verdad?, el español, sino también educa en muchas otras áreas, y esa es un área de oportunidad para mejorar todo el aprendizaje, lo que significa la prevención de diferentes situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Y también hay que hablar de otros temas, como los temas de qué significa el cambio climático y coronavirus 19, por ejemplo. Es una forma en que nuestros docentes pueden abordar estos temas. En este sentido, estamos en el Ministerio de Educación Pública trabajando arduamente, ustedes lo saben, desde que inició esta situación, con los protocolos, también con la asistencia, el apoyo a los centros educativos de las limpiezas profundas. Ahora vamos a comunicarles también cómo estamos apoyando a los centros educativos en ese sentido. Ya hemos hecho un proceso avanzado de contratación para limpieza profunda en los centros educativos que no tienen la posibilidad de hacerlo a través de sus juntas de educación. Recordemos que desde el inicio de la semana nosotros instruimos a las juntas de educación para priorizar en suministros de limpieza y también en el tema de los requerimientos de la limpieza profunda en los centros educativos que hemos suspendido las lecciones. También estamos elaborando paquetes, kits de material de suministros de limpieza para más o menos son 500 centros educativos que hemos determinado que necesitan apoyo de nuestra parte porque no tienen suficientes recursos económicos en sus cuentas de caja única en las juntas de educación. Esto con el apoyo de los sindicatos de educadores y también con el apoyo de la empresa privada. Muchas gracias. Yo quería llegar, en ese tono también de los centros educativos, he girado la instrucción a la ministra de Educación para que se interrumpan todas las actividades intercolegiales que sean justamente organizadas por las mismas escuelas o colegios o intercentros, digamos, no solamente colegiales, pueden ser intercentros. Y también estamos haciendo un llamado muy fuerte a instar a que no se hagan fiestas o actividades privadas entre estudiantes de diferentes centros justamente, y especialmente cuando hay alguien, ¿verdad?, que está con síntomas respiratorios, pero en realidad en general es mejor en este momento, lo más prudente es no hacer ese tipo de actividades. Lo que menciona el señor ministro, don Daniel Sala, es muy importante. Ayer hubo una situación, por ejemplo, se suspendieron lecciones en centros educativos, ustedes lo saben, de desamparados, pero los estudiantes se van para la Villa Olímpica. Entonces, en realidad es un llamado también a los padres de familia que tener los estudiantes en la casa, ¿verdad?, dando esa contención necesaria es muy importante, porque si siguen socializando en otros espacios, el contagio es igual o peor que en el centro educativo. Escuchamos el mensaje de don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Yo quiero arrancar el mensaje insistiendo en la importancia de la prevención y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para evitar que tengamos esa curva exponencial, y es justamente el cumplimiento de las medidas de higiene que ya nos ha anunciado el señor ministro y que son parte también de la campaña que se promueve. Mencionar en términos de la fase en la que estamos, y como he dicho los días anteriores, nosotros hemos venido tomando las acciones que corresponden en el momento preciso según la evolución. Por eso estamos en una fase de alerta amarilla que por definición implica prepararse y mitigar los factores de riesgo que están apareciendo, y eso es lo que hemos explicado hoy y las decisiones que estamos tomando. Mantenemos esa condición de alerta amarilla y avanzamos un poco más en la mitigación de esos factores de riesgo, como lo ha explicado la señora ministra. En términos de la tarea de la Comisión Nacional de Emergencia, nosotros hemos movilizado a nuestros oficiales de operaciones a todas las regiones del país para que mantengan disponibles y activos los comités municipales de emergencia. Eso nos está permitiendo trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública en la identificación de todas las escuelas en todo el país que tienen algún problema de abastecimiento o capacidad de almacenamiento de agua potable. Estamos promoviendo un reforzamiento de la disponibilidad de tanques de almacenamiento que nosotros de todos modos tenemos siempre en bodega. Estamos movilizándolos a las bodegas regionales para, conforme los resultados de este diagnóstico, poder comenzar a instalarlos en las escuelas que tengan algún problema de capacidad de almacenamiento. También implica la activación de créditos locales. Esto nos permite trabajar con las ferreterías y con los comercios locales para la compra de los materiales que nos faciliten la instalación.
Y estamos pidiendo a las juntas de educación y a la empresa privada y a las mismas organizaciones de padres en la comunidad estudiantil que colaboren con la mano de obra para la instalación de esos tanques y la debida interconexión a la red. Asimismo, estamos también trabajando una contratación de camiones cisternas en apoyo al trabajo de acueductos y alcantarillados y solicitando a las municipalidades que forman parte, que coordinan los comités municipales de emergencia, para disponer de vehículos que nos permitan colocar tanques en los vehículos y poder reabastecer estas escuelas. El objetivo fundamental es que en las escuelas que puedan operar, que no tengan factores de riesgo, se puedan aplicar las medidas de higiene que estamos solicitando. El otro tema, lo mencionaba la señora ministra ahora, es que hemos promovido una contratación por emergencia para la limpieza profunda de los centros que no puedan asumir esto. Ya tenemos adjudicada una empresa, estamos preparando todos los procedimientos para la implementación de esto conforme las órdenes sanitarias que gira el Ministerio de Salud. Me parece importante también mencionar la labor interinstitucional. Tenemos mesas de trabajo que están funcionando en el Centro de Operaciones de Emergencia con una participación activa del INSE, de AIA, de RECOPE, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Policía de Tránsito, la Policía de Migración, el OIJ, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Educación, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el ICT, el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones, así como la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos, que están formando parte activa de las instituciones que juntos estamos trabajando en este proceso. Finalmente, creo que con esto estamos dando un mensaje claro a que todos y todas debemos unirnos y participar en conjunto con esto, con este proceso. El enlace de esfuerzos es lo que aquí debe prevalecer, y esto nos va a permitir pues mitigar esa curva exponencial, evitar que tengamos esa saturación de los servicios de salud y que por lo tanto podamos tener una mejor respuesta sanitaria. Muchas gracias. Sobre el tema específico de centros educativos, el ministro va a dar un mensaje específico en ese tema. Sí, con respecto a lo de este cierre preventivo de centros educativos, justamente esta medida lo que toma es maximizar toda esa disminución del riesgo que puede existir, pero no provocar una disrupción social mayor. Recordemos que, ya lo hemos indicado, pero reiteramos, el virus no afecta importantemente a los grupos de menor edad. La transmisibilidad, que si bien puede estar presente, no es de las más importantes a nivel de transmisibilidad. La transmisibilidad entre adultos es la más importante acá. Y sobre todo, como les digo, yo en esto hemos sido, bueno, con todo el equipo, hemos sido bastante meticulosos en no permitir que se establezcan cadenas de transmisión una vez que se detecta un caso, y por eso es que se está haciendo todo ese análisis de posibles vínculos entre centros educativos para detener el avance de la transmisión de forma más magnificada. Recordemos, no vamos a detener a un virus respiratorio en el sentido que siempre va a haber transmisión, y la muestra es que el mundo está ya con el virus prácticamente en todos los sectores. No se puede detener la transmisión. Lo que ocupamos es mitigar, ser muy responsables y hacer ese balance entre que la sociedad pueda seguir funcionando en sus elementos más importantes y impedir que tengamos un aumento, como ya lo hemos visto en esta curva, un aumento abrupto. Así que queríamos hacer esa aclaración para que quede todavía más reafirmado que el criterio que estamos siguiendo es sumamente responsable, con criterios epidemiológicos, siendo totalmente racionales en lo que se puede hacer y en lo que no se debe hacer también. Iniciamos un periodo de consulta. CR hoy. Buenas tardes, doña Gisela. Hasta el momento quisiera que me hiciera un recuento de la cantidad de centros educativos que ya tienen la orden ya, y si efectivamente al personal docente se emite algún protocolo adicional o ya contaban con él para que puedan hacer el procedimiento que corresponde para que se valoren las órdenes sanitarias. Y también tengo una duda, don Anice,
en relación a la reducción de la capacidad de los espacios de reunión. Son solamente para los centros educativos, no en general para cualquier otra concentración pública que ya tenía permiso para realizar la actividad con la condición de lavado de manos y extremar seguridad, si va para todos ellos o solamente será para centros educativos. Y quisiera evidentemente saber, como ya está el Festival Internacional de Cine, sabemos que no una orden, pero si se estableció una condición específica en caso de que puedan tomarse la decisión a futuro de interrumpir ya la actividad. Bueno, tal vez con respecto a la actividad, ya eso se ha estado analizando y se están dando las indicaciones respectivas, porque recordemos que eso es una actividad multiregión, ¿verdad? Que son varias regiones, pero ya eso lo está asumiendo a nivel central directamente del Ministerio de Salud para hacer la suspensión de acuerdo a lo que se analizó el día de ayer. Con respecto a la otra pregunta, que era lo de los aforos, la disminución de la capacidad instalada, eso aplica para cualquier sitio de público, en el sentido de que sean cines, en el sentido de que sean, por ejemplo, teatros pequeños, en el sentido de que sean algunos, incluso restaurantes, por ejemplo, que se pueda disminuir eso a un 50%, que ya lo hemos venido incluso implementando también en el transporte público, disminuir la capacidad que se está manejando con respecto al transporte. Pero eso es muy importante porque, vamos a ver, aquí la instrucción la da el Ministerio de Salud, pero la responsabilidad de cumplirla en primera instancia, claro que nosotros vamos a estar vigilantes, pero la responsabilidad de cumplirla es de los mismos administradores y de la misma gente, porque aquí es un llamado igual a la responsabilidad de todos. Recordemos que lo que estamos tratando de limitar es que no haya un acercamiento de menos de 1,8 metros entre personas, que no, yo tampoco quiero que se malentienda. Vamos a ver, no es porque alguien pasó a la par de una persona, ¿verdad?, de 1,8, y que esa persona y tal vez, bueno, tosió, ¿no?, y se cubrió, ya es que ya está en riesgo de, o sea, aquí tiene que haber un contacto cercano. Una de las primeras características que se toma para decir que ya se tiene un contacto cercano justamente es estar a una distancia menor a 1,8 y estar compartiendo con esa persona por un tiempo, ¿verdad?, de varios minutos. No solamente es como que yo llegué y le hablé y ya, eso es suficiente. Porque también aquí hay un malentendido de que los contactos en general tienen que ser manejados de la misma forma. Son contactos cercanos que conlleva un acercamiento de la persona y un compartir ya por varios minutos, ¿verdad?, al respecto, porque no es cualquier contacto. No es que yo ya transgredí los 1,8 y tal vez, como le digo, ni siquiera conversar con la persona y que ya es un riesgo. Eso no es así, porque también no quiero, o sea, es apropiarnos de los conocimientos para tener un mejor empoderamiento de nuestra salud y las medidas que tenemos que aplicar sin que la gente tampoco entre en un pánico, como le digo, no es que porque ya 1,8 o 1,5 y que, o sea, es algo que tenemos que tratar de manejar, especialmente en este momento que estamos en esa fase de mitigación, la etapa 2 de la alerta amarilla. Cuando hay un caso confirmado, nada más que saber cuál es el procedimiento para eso. Cuando hay un caso confirmado de coronavirus y se trata de una persona que tiene por su trabajo, ¿verdad?, una exposición importante con gran cantidad de gente, como el médico o el personal docente, justamente el personal docente o no sé, los sacerdotes, pero gente que tenga contacto con muchas personas por su dinámica laboral, ¿qué es lo que procede una vez que se confirma? ¿Qué procede? ¿El Ministerio de Salud le pide información para buscar esos contactos? ¿Qué tuvo o no tuvo proceder? Recordemos que una persona, primero, tiene que estar con síntomas para considerarse que efectivamente hubo un intercambio efectivo para que haya riesgo de transmisión. Si una persona está sin síntomas y compartió con alguien, ya esa persona puede estar tranquila. Prácticamente no, el riesgo de transmisión es mínimo. Sí existe pequeño, pero es mínimo. O sea, no vamos a empezar a magnificar. Para efectos prácticos y operativos, manejamos que tiene que haber alguien con síntomas, ¿verdad?, obviamente, y con un nexo, con algún caso confirmado, o haber estado en una zona de alta transmisión fuera del país, para considerarlo que verdaderamente puede ocurrir un contacto cercano. 2, aunque esa persona esté con síntomas y que después se confirme como un caso de COVID-19, no significa que por haber interactuado con esa persona, si igual, lo que hemos dicho, si esa persona tosió, estornudó, y casi que directamente en la cara, es claro que es un contacto cercano y inmediatamente ahí hay que tomar las medidas de aislamiento por 14 días si el caso ya está confirmado. Pero también, como le digo, no es que alguien
de repente se tapó adecuadamente y alguien pasó por ahí cerca, ya eso es un contacto de riesgo. Eso no, hay que manejarlo, como le digo, con toda la dimensión correcta para no empezar a provocar una alarma o un pánico. Y la otra cosa es importante, porque yo lo reitero, el 80 o más % de la población lo que va a tener es como un resfrío, una gripe un poquito, ¿verdad?, como parecida tal vez a la influenza si acaso, pero que va a pasar sin ninguna necesidad de intervención, porque no se trata tampoco, y vean ustedes que cada vez salen más figuras públicas a nivel mundial, que si están con el virus, que si no, o sea, es un virus respiratorio, es un virus que eventualmente muchos lo pueden llegar a tener, ¿verdad? Y que no es un virus que vaya a provocar una mortalidad directa a cualquier persona que se esté expuesta al mismo. Bien, la mortalidad es baja, pero lo que ocupamos es que esta curva no sea de esta forma abrupta, sino que sea espaciada para que las personas que tienen factores de riesgo, que son los que pueden enfermar con más gravedad, no sobresaturen los servicios y no se produzcan incapacidades de forma intensa, ¿verdad?, en las primeras semanas. Ministra. Sí. La pregunta era con respecto... Ministra, quizá acérquese el micrófono para que le escuchen bien. Centros educativos con orden sanitaria cerrados en este momento, suspensión de lecciones tenemos 8, pero en total también hay unos centros educativos privados que cerraron sin orden sanitaria con un tema de prevención que suman 10. Entonces estamos hablando de 16 centros educativos en total. ¿Y ya tienen los directores de los centros educativos un protocolo específico para que puedan seguir los lineamientos para solicitar órdenes sanitarias? Es que la orden sanitaria la gira el Ministerio de Salud y ellos se aplica la orden sanitaria, lo que sigue es la limpieza profunda en el centro educativo. Pero eso puede surgir a solicitud del personal. Cuando hay una situación de riesgo puede surgir a raíz de, puede decirlo cualquiera, solicitarlo. Ok, continuamos con las consultas. Extra, por favor. Para Daniel primero, una pregunta muy breve. ¿Qué tiene que pasar para suspender de todo, para que ustedes ordenen una suspensión del campeonato nacional? Ustedes han dicho que tienen que traer a puerta cerrada. ¿Qué es eso que tiene que pasar para que ya definitivamente no siga el campeonato por riesgo también de los jugadores de fútbol y de sus familiares? Y para los 26, quería preguntarle, ustedes, por lo menos, que todavía no lo tienen, cuántos son los centros educativos que se están cerrando por factores de riesgo. Quería saber si por lo menos tienen algún mapeo, cuántos podrían ser los centros educativos y de qué zonas. También quería preguntarle a don Mercedes o a don Daniel, ¿a quién puede preguntarle en estos centros educativos, por ejemplo, un director, si tienen factores de riesgo, ¿verdad?, para ser abordados, para incluir una orden sanitaria? Tal vez no sé si propiamente con el Ministerio de Salud o si hay alguien más, además del Ministerio de Salud, a quien algún director pueda consultar sobre los factores y si me especifican esos factores de riesgo también que ustedes consideran para poder cerrar un centro educativo. Sí, en realidad, con respecto a la lista de centros educativos, Sergio, estamos valorándolo hoy en la tarde, tendríamos la lista, tiene que estar asociada a los casos que han salido positivos y los lugares donde se han detectado estos casos positivos. Recordemos que es una situación muy dinámica esta y que es una valoración que estamos haciendo 2 hasta 3 veces al día de cuál es el comportamiento para tomar las medidas más adecuadas y prever esa disminución, ¿verdad?, de la curva que venimos hablando. Con respecto a los factores de riesgo, ya hemos, bueno, le doy la palabra a don Daniel, es el experto, pero ya los hemos dicho innumerables veces y tiene que ver con todos los síntomas respiratorios, pero tiene la palabra el doctor para responder. Bueno, recordemos que estamos manejando aquí factores de riesgo por centro educativo. O sea, no son los factores de riesgo de las personas que son más susceptibles, sino más bien por centro educativo, y que eso corresponde con nexos, sea de parentesco familiar, sea de algún tipo de que conviven juntos, que comparten por unas relaciones que pueden haber, y que eso justamente pues facilita el contacto entre personas. Por eso es que se está tomando ese criterio de factores de riesgo, o como ya lo mencionaba también, el asunto de la no continuidad del servicio de agua, que pone en riesgo la aplicación de una de las medidas más importantes, que es el lavado de manos. Con respecto al asunto del campeonato de fútbol, ya lo hemos dicho, vamos a ver, en esto insisto, yo sé que muchos países han estado tomando medidas muy extremas, muy extremas, y posiblemente hay personas
que esperan que nosotros hagamos lo mismo. Pero estamos siendo, y lo hemos indicado, con el criterio de todos los expertos más calificados a nivel nacional, incluso siguiendo recomendaciones de la misma OMS, en muchos de los sentidos, de hacer las medidas que permiten no apagar la sociedad como un todo, no apagarla, y que permita justamente alcanzar esta curva, porque, reitero, este virus en la mayoría de los casos es leve. Hay un porcentaje que queremos proteger todos, que son los hipertensos, diabéticos, personas con asma, los adultos mayores, las personas que tienen problemas cardíacos o cardiovasculares, o personas con problemas del sistema inmunológico. Esos son los que queremos proteger. La mayoría de la gente que se va a enfermar no va a morir, va a sobreponerse como si fuera un resfrío. Pero ocupamos unirnos para proteger a esas personas, por eso es que ocupamos esta curva. Pero esta curva ocupamos alcanzarla sin apagar la sociedad, sin poner en riesgo ya situaciones elementales que nos permiten desarrollarnos como sociedad. Recuerden que el costo social y económico que puede tomar hacer medidas más extremas, justamente estamos haciendo ese balance para alcanzar esa mitigación y no poner en riesgo a la sociedad como un todo. Entonces, lo del campeonato de fútbol, por ejemplo, ya eso se ha venido implementando en otros lugares que han tomado criterios justamente razonables desde el punto de vista epidemiológico, y el escenario epidemiológico lo estamos valorando todos los días. Así que estas medidas son al día de hoy con el escenario que tenemos. Puede ser que en algún momento cambien algunas de estas medidas, pero eso vamos a tener que valorarlo conforme vayamos avanzando en esta pandemia de COVID-19. Lo que me queda pendiente nada más para llegar a la reunión con los compañeros. ¿A quién tienen que consultar los directores o los centros educativos para saber si tienen factores de riesgo? ¿Es propiamente el Ministerio de Salud o pueden buscar a alguien en el Ministerio de Educación Pública? Pero, ¿factores de riesgo individuales o por centro educativo? Es un trabajo que se está haciendo justamente en una metodología y un instrumento que se está desarrollando en conjunto salud y educación, y que ya va a estar listo para mañana. Y la comunicación le llega oficialmente a los centros de salud, a los centros de educación, desde el Ministerio de Educación. Continuamos con Nación. Buenas tardes. Tengo una consulta para la señora ministra y otra para el señor ministro de Salud. Doña Giselle, no me queda claro en cuanto a las órdenes sanitarias para los centros educativos. De esta manera entonces finalizamos esta transmisión especial en el Ministerio de Salud, donde entonces se actualizan a 23 los casos confirmados de COVID-19 en el país, 206 descartados. Se habla de nuevas medidas como cerrar algunos centros educativos que se encuentran, eso sí, en riesgo, también la reducción en 50% de la capacidad de espacios de reunión y suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos. Estaremos detallando más información en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias a partir de las 7 de la noche. Que se suspendieron clases por medio de la orden sanitaria. En la orden sanitaria, en los públicos son 6 centros educativos y 2 centros educativos privados que también tienen orden sanitaria. Otros centros educativos privados cerraron instalaciones sin mediar una orden sanitaria, que son los factores de riesgo. ¿Podemos conocer cuáles son? Claro. Sí. Va a pasar a la doctora Priscila, que ya tiene de la mesa la lista de cada uno. Sí, buenas tardes. En los centros públicos tenemos la Escuela Reverendo Francisco Schmitz, que es de desamparados, el CTP Máximo Quesada, que es de desamparados, el Liceo Monseñor Rubén Odio, también de desamparados, igual que el Liceo Nocturno, que ahí comparten instalaciones, el San Felipe de Alajuelita y la República de Panamá, que están desamparados. A nivel de centros privados tenemos el Blue Valley, que es en Escazú, el Colegio Claretiano en Heredia, el Colegio Lincoln en Santo Domingo, el St. Francis en Moravia, el Golden Valley en San Isidro, el Berkeley Academy, el St. Paul, el Nuestra Señora de Desamparados, el IFE Kids Academy en Desamparados y Jardín de Niños La Casita Feliz de Desamparados. Ellos, correcto. Ellos. Y para el señor ministro, 3 consultas básicamente. Si usted tiene idea de cuántos son los viajes de empleados públicos que eventualmente se van a cancelar por esta causa. La OMS, la segunda consulta tiene que ver con los niveles de riesgo que establece la OMS según el número de personas afectadas. Costa Rica, ¿en qué nivel está? Estará ya en nivel 3, cuando ya hay clusters ahí identificados
contagiados de personas transmitiendo virus antes de la transmisión activa comunitaria. Lo otro también tiene que ver con laboratorios que están apareciendo, laboratorios privados, incluso centros médicos privados que ya están ofreciendo la prueba específica para COVID-19, diciendo incluso que están esperando la aprobación del Ministerio de Salud para realizar este tipo de pruebas. Si hay una decisión específica del Ministerio de Salud. Y por último, el caso 23, que nos cuente si tiene relación probablemente con el médico de 74 años del Hospital de la Abuela. Claro que sí. Con respecto al número de viajes de funcionarios públicos, no tengo la cifra acá. Con respecto a los niveles de riesgo, según personas afectadas en Costa Rica, lo que tenemos es en el momento transmisión que se ha dado dentro del país, pero todavía no se ha detectado clusters o transmisión comunitaria. Estamos en el nivel 2, exactamente. Con respecto a los laboratorios que están apareciendo, ya lo hemos indicado que cualquier laboratorio que quiera implementar pruebas para detectar COVID-2 tiene que contar con aprobación del Ministerio de Salud de esa prueba. Estamos haciendo todo lo posible para que eso sea lo más ágil posible, pero resulta que hemos encontrado, por ejemplo, pruebas que uno de los requisitos importantes es que se presente la documentación en español o aunque sea en inglés, pero ya aquí hay laboratorios que están implementando pruebas que viene todo en coreano, por ejemplo. Y nosotros tenemos que también salvaguardar la seguridad de que sea una prueba fidedigna, que tenga un rango, ¿verdad? Y que no vaya a inducir a falsos positivos o falsos negativos y que vaya a ser más confusión. Pero si hay interés en que el sector privado también realice. Claro que sí, pero que cumplan con lo requerido y les aseguro que estamos también trabajando en el momento que presenten los requisitos como se establece, vamos a facilitar toda la logística. Y con respecto al caso 23, yo no sé, le daría el espacio al doctor Marín, que es el que tiene más detalle de las investigaciones. Con relación a los 23, ¿cuál? ¿Qué me decías? El caso 23 es un enfermero del Hospital de Alajuela. Es decir, que un trabajador del Hospital de Alajuela que está relacionado con los casos que tenemos en el hospital en este momento y ha sido de la búsqueda exhaustiva que se ha hecho, ¿verdad? El doctor decía ayer 90, fueron 116 las pruebas que se corrieron, van a correrse 140 más, es decir, de la búsqueda exhaustiva que se ha hecho para identificar bien y rápido a los casos positivos. Desde el Ministerio de Educación Pública les llegará toda la lista de los centros educativos y se estará actualizando cada vez que entren nuevos centros educativos a ser emitidas órdenes sanitarias por factores de riesgo. Repetel, por favor. Buenas tardes. Don Daniel, ¿cómo le hacemos entender a la gente de que esto es una lucha del presidente de la República, de todos, si no hay agua? Hay mucha gente que se sigue quejando de los razonamientos y demás, y no sé si acuerdos descentralizados habrán participado del comité. Y la segunda, a partir de cuántas personas es considerado un evento masivo. Con respecto a el asunto del agua, ya nos hemos referido ampliamente en las conferencias de prensa anteriores. El AIA está totalmente integrado en el trabajo que hemos estado haciendo. La Comisión Nacional de Emergencias ha estado también, obviamente, viendo por todas las contrataciones que se puedan hacer para poner a funcionar algunos de los pozos. Igual hemos tenido apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social para habilitar una parte, por ejemplo, de un pozo ahí que es público. Se ha estado trabajando incluso en el reglamento, ya está prácticamente aprobado, de la cloración del agua para que permita también poder usar otras fuentes de agua, pero se hace todo lo posible. Yo le digo, yo también soy suscepto a los racionamientos de agua y no he dejado de lavarme las manos. Yo reúno el agua, la guardo y me lavo cuando estoy en la casa cuando no hay agua. Eso es un asunto de responsabilidad también de cada uno. El AIA ha estado haciendo los anuncios de los racionamientos y es importante que cada quien asuma también su parte. Yo lo he dicho anteriormente, el que se lava las manos, se lava las manos, bueno, toma las previsiones para lavárselas. Quisiera complementar su consulta con varios elementos. Uno, ya lo mencionó don Daniel, los periodos de racionamiento, según lo que nos reporta el AIA en la mesa de trabajo, se están comunicando. Han desarrollado una serie de acciones que ellos llaman de valvuleo, que es manejar los flujos a diversas zonas para poder cumplir con los periodos de racionamiento. Ayer la presidenta de AIA se reunió con la Defensoría de los Habitantes y con la comunidad y también establecieron un compromiso para el cumplimiento de los periodos de racionamiento, lo cual permite que las personas, como dice el ministro de Salud, puedan acumular el agua necesaria para mantener estas medidas de higiene.
Es importante mencionar que dentro de esto AIA ha estado supliendo a centros educativos, centros penitenciarios, hogares de adulto mayor y otra serie de sitios vulnerables también con agua. Por eso es que estamos nosotros tramitando una contratación adicional de tanques, camiones cisternas para asumir nosotros el abastecimiento en estos sitios de alto riesgo y que AIA pueda suplir directamente a sus abonados en las diferentes comunidades. Y el otro elemento es que venimos trabajando con AIA para establecer algunas medidas de contingencia, unos proyectos que hemos llamado de extrema urgencia ante el déficit hídrico, que permiten la interconexión de algunos pozos. AIA ha preparado 2 o 3 pozos ya acá en el GAM y está trabajando un pozo. Nosotros ya hemos aprobado 3 contrataciones por extrema urgencia y tenemos una para adjudicar en los próximos días vía contratación administrativa para que AIA pueda hacer esas interconexiones entre los diferentes sitios de la ciudad. Asimismo, el convenio que se estableció con el ICE para que el ICE pudiera suplir inicialmente un volumen determinado de agua y gradualmente irlo avanzando para poder mejorar esos procesos de racionamiento y disponibilidad de agua. Noticias Colombia. En realidad no hay una cantidad específica, eso se maneja sobre todo por la densidad de personas por metro cuadrado y otros criterios que se aplican, pero es un poco más complejo de explicar, pero en realidad no hay una definición absoluta por cantidad de personas. Eso depende del aforo, de cómo las condiciones que se reúnen. Noticias Colombia. Buenas tardes, ministro. En cuanto a los viajes que se prohíben para los funcionarios públicos, entendemos las razones obvias, ¿verdad?, de esta medida. Sin embargo, la pregunta sería si piensan prohibir la entrada de turistas, por ejemplo, o de otras personas, porque solo de salida de entrada. Y tengo otra pregunta por acá también, si aplican la disposición del 50% de aforo también en las iglesias. Esto en cuanto a salud. También sobre los 3 turistas japoneses que nos habían hablado ayer, que pertenecían a un grupo de 13 turistas de esa nacionalidad en la zona sur, saber qué pasó con ellos y el resto del grupo, y también para el presidente de la Comisión Nacional de Iglesias, cuál sería la empresa adjudicada y qué es lo que se está cumpliendo para ser la única y realizar la de desinfección en los centros educativos. Sí. Vamos a ver, con respecto al asunto de la prohibición de los viajes de los funcionarios públicos, recordemos que eso es una medida que ayuda a la mitigación. El virus ya está por todo el mundo prácticamente y ya muchos países que no han reportado transmisión activa ya empiezan a tener cada vez más transmisión. Entonces, en realidad, cerrar fronteras, tenemos que cerrar fronteras prácticamente para todo el mundo. Y eso, pues obviamente es, como lo digo, apagar la sociedad como un todo. Y ya el virus, de todos modos, no lo vamos a detener, el avance. El virus es un virus respiratorio y yo insisto, fue como cuando tuvimos la pandemia de influenza. Lo que hicimos fue prepararnos desde el punto de vista de los servicios de salud y reforzar en la población el lavado de manos y el protocolo de estornudo, porque sabíamos que el virus iba a llegar al final de cuentas a todo el mundo y iba a haber una infección importante en casi toda la población. Son virus respiratorios, es el comportamiento habitual y es lo que ocurre. O sea, yo sé que mucha gente, como le digo, espera eventualmente que se pueda aislar Costa Rica en una burbuja, pero eso ya no ocurre, es una pandemia. El virus, por sus características de transmisión respiratoria y de incluso personas asintomáticas, personas con cuadros muy leves, es imposible detener la transmisión. Lo que ocupamos es no detenerla del todo, ya no existe eso, sino hacer que las transmisiones entre personas de manera simultánea o en un periodo corto no sean magnificadas, sino más bien que sean, como les indicaba, la curva esta, poder hacer que esta curva azul sea una realidad. Ministro, en cuanto a los viajes prohibidos para los funcionarios públicos, ¿son solamente viajes de trabajo o también viajes personales? No, en realidad aquí es el punto de vista de trabajo, ¿verdad? Cuando son viajes oficiales. Y hacemos un llamado en realidad al resto de la población a que trate de minimizar esos viajes o de todos suspenderlos, en el sentido de que no solamente por el riesgo, eventualmente el contagio, ya el riesgo está establecido a nivel mundial, ya es pandemia, ya tenemos que olvidarnos de eso de que está, ¿verdad?, en Asia o que solo está en Norteamérica, ya es pandemia. Pero sobre todo incluso es una recomendación porque en este momento hay países que están tomando medidas justamente muy drásticas y que pueden incluso dejar a una persona aislada o encerrada o en una cuarentena, y estoy seguro que nadie quiere aventurarse a que pueda ocurrir eso en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, en realidad es por eso incluso un llamado que hacemos para que tengan esa mesura y ese cuidado cuando son viajes ya de placer o viajes de negocios de otro índole.
Con las iglesias estamos teniendo un tratamiento completamente aparte. Ayer me reuní con la conferencia episcopal, estuvimos tratando justamente todos los puntos necesarios. Ya hemos incluso, estamos acordando con ellos que van a reducir todas las actividades en general que se puedan reducir mientras pase este periodo justamente de la curva de mitigación. Y se están tomando medidas extras a las que incluso ya se habían contemplado, con apoyo incluso de otros entes públicos que están también sumándose a este apoyo. Sí. Don Alex, sobre las empresas. Bueno, voy a comenzar mencionando que el primer paso en esto fue establecer los lineamientos técnicos para la adecuada desinfección profunda. Esto implica no solamente la limpieza de superficies con productos químicos adecuados en determinadas concentraciones, sino también el uso de vapor, ¿verdad? El uso de vapor para garantizar a partir de la temperatura que se pueda desinfectar completamente el sitio. Eso nos lleva entonces a pensar en que no tiene que ser una empresa de limpieza convencional, sino que tiene que tener ciertas características. La segunda condición es el tipo de personal y el entrenamiento que tenía para poder desarrollar este tipo de limpiezas que están más cercanas, por ejemplo, a la industria hotelera, a la industria farmacéutica, a la industria hospitalaria. No es una empresa común de limpieza de oficinas, eso debemos de tenerlo muy claro. Tuvimos 5 empresas oferentes. Esto se le adjudicó a una empresa que se llama Industria Hotelera Santa María. Su capacidad operativa es de más de 200 empleados, que esa era la otra condición que tenía que tener para poder movilizar varios equipos a la vez. Es decir, hicimos una contratación bajo modalidad por demanda, debidamente registrada en el SICOP, con toda la transparencia que la plataforma nos ofrece, y por demanda significa que nosotros pedimos una cotización de costo por metro cuadrado y también por kilómetro recorrido, lo cual nos permite no tener un precio, un monto original de la contratación, sino únicamente cuando nosotros decimos hay que limpiar una escuela que mide tantos metros cuadrados, entonces ahí a partir del precio que se estableció por metro cuadrado y kilómetro recorrido es como se define el costo para esa unidad educativa. Y tuvimos 5 oferentes en este caso, se seleccionó la que cumplía todos los requisitos técnicos que se solicitaron y el menor precio ofertado. ¿Hay algún precio ya, digamos, definido en los primeros centros educativos que ya se han tirado la orden de desinfección? ¿Algún precio? Aquí hay que tener dos cosas, ¿verdad? Una es que las primeras contrataciones se hicieron vía juntas educativas con presupuesto de las direcciones regionales, y nosotros a partir de hace más o menos unas 3-4 horas fue que quedó adjudicada esta empresa, y los nuevos casos los abordaremos con esta empresa. Sí hay un costo por metro cuadrado que se estableció en la plataforma de SICOP. Yo no tengo ahorita los detalles de cuánto cuesta el metro cuadrado o el kilómetro, pero eso está totalmente transparente, es de acceso público y está en la plataforma SICOP. Don Rodrigo Marín, sobre el detalle de los turistas japoneses. Aclarar un momentito, porque también es importante que tenemos pendiente la reunión con la Alianza Evangélica Costarricense, que se iba a hacer justamente esta tarde para afinar detalles del manejo con los templos y con las actividades, pero que se está reprogramando para posiblemente mañana. Y con relación a los 3 turistas japoneses, pues los resultados, pues gracias a Dios, resultaron negativos, y entonces pues están bien, ¿verdad? Asintomáticos en este momento con resultados negativos. ¿Y el resto, los otros 10? El resto sin problemas, eran 13, se incorporaron los 13 y ya. ¿Siguen en el país? Pues hasta te digo, es decir, hoy en la mañana tenían los resultados, imagino que les dieron la buena noticia y que hayan tomado la decisión o de irse del país o de disfrutar. Multimedios. Buenas tardes. En relación con las preguntas que queremos plantear, si también la orden de suspender actividades masivas incluía, por ejemplo, los salones de hoteles con las actividades que se conforman, pues se realicen de forma masiva. También quería preguntar a Liceo si el Liceo de Belén, que tenemos algunas consultas de padres de familia, forman parte de esa lista justamente de los centros educativos a los cuales se va a aplicar esta orden. Y también el doctor ayer hablaba de un centro de llamadas que se iba a estar habilitando para dudas o consultas, si ya se tenía habilitado y cuál era el número. Gracias. Bueno, con respecto al centro de llamadas, más bien yo creo que eso lo está avanzando la Comisión Nacional de Emergencias con coordinación con el 911, el COE, que tal vez ahora más bien... Y mañana les daremos más detalles cuando ya esté habilitado el centro. Perfecto, ya estamos trabajando en eso intensamente para que esté lo antes posible. Con respecto a los... Sí,
Bueno, sí, y con respecto también a los centros, por ejemplo, de hoteles y todo, más bien le voy a dar la palabra a la Directora General de Salud, para que se refiera al tema. Bueno, tal vez con respecto al tema de los hoteles. En este momento nosotros estamos elaborando la actualización de lineamiento con base en la instrucción o la medida administrativa más bien, con base en la instrucción dada por el señor ministro y el señor presidente y oportunamente la vamos a publicar en la página web del ministerio con la actualización, sería la versión número 2. Es importante decir que como el escenario cambia constantemente, entonces nosotros debemos estar haciendo un análisis y con base en la información que proporciona la parte epidemiológica, pues se hace la actualización de este tipo de lineamientos. Y tal vez, si me lo permite, doña Giselle, mencionar que con las órdenes sanitarias siempre hemos dicho que eso es un tema muy cambiante. La información que es suministrada a la mesa es un corte en el tiempo, pero eso no detiene que se sigan emitiendo órdenes sanitarias. Entonces, en este momento no tenemos el detalle de Belén, pero podría ser, podría no ser, ¿verdad? Porque el equipo técnico está trabajando en el tema. El corte oficial es el que brindó la ministra de Educación. Es importante mencionar que las llamadas de solicitud de información al 911 se han estado dando durante todos estos días. Le hemos pedido a la gente y le seguimos pidiendo a la población que solamente llamen en caso estrictamente necesario. En este momento el 911 tiene más o menos un 8%, 8-9% de llamadas sobre la normalidad. Ellos están en este momento asumiéndolo, nosotros estamos terminando de finiquitar los detalles tecnológicos de una línea dedicada para que no nos sature el sistema de emergencia 911 y eso es lo que doña Ilse ha mencionado, asimismo como también estamos identificando recurso humano en todas las instituciones públicas que puedan ceder por periodos determinados para no tener que hacer una inversión adicional en contratar personal para un call center y tampoco podemos restarle capacidad al sistema de emergencia 911. En esa fase es en la que estamos y esperaríamos que ya, como dice doña Ilse, a partir de mañana podamos anunciar más detalles al respecto. Pero de momento es importante mencionar que las llamadas sí se están atendiendo. Canal 13. Buenas tardes. Yo tenía tres consultas. La primera, ayer se habló de que los casos confirmados, el 80% eran leves. Quisiera que me explicaran qué pasa con estos casos que no tienen factores crónicos, qué posibilidades de recuperarse, cuánto dura esta recuperación, cuánto tarda en el organismo. La segunda consulta estos días se ha visto en las calles también, en las redes sociales, la venta de gel casero clandestino. Entonces, desde el Ministerio de Salud, ¿cuál es la recomendación que se da al respecto? Y la tercera es para la ministra de Educación, pero no me queda claro, entonces las medidas que tomen también se aplicarán para los centros privados o ellos podrán tomar la decisión propia o cómo se maneja. Sí, con respecto a los cuánto dura el cuadro, cuánto dura la persona en salir del cuadro, es un poco más de una semana generalmente, puede ser una semana, en algunos casos puede ser un poco más, pero eso es lo que aproximadamente dura el cuadro en su parte más efusiva, en su parte más florida. Y no, en realidad, vamos a ver, son todos los factores de riesgo. Lo que yo he indicado anteriormente es que no significa que una persona con un factor de riesgo va a enfermar gravemente. Significa, el tener un factor de riesgo o varios agregados, obviamente aumenta la probabilidad de que el cuadro progrese con una dificultad respiratoria y que eventualmente requiera de una atención en un hospital. Pero no significa tampoco que todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente. Es el grupo más vulnerable, es el grupo que tenemos que proteger más porque tiene esa probabilidad incrementada. Igual, dentro de los casos que hemos tenido, hay personas que han tenido factores de riesgo y no han enfermado gravemente, pero también sabemos que la cantidad de casos que hemos identificado pues es una cantidad todavía relativamente pequeña, ¿verdad? Y obviamente entre más casos haya, hay más riesgo que alguno de ellos vaya a enfermar gravemente. Con respecto a la otra era de las ventas clandestinas, bueno, en eso la población ya lo sabe, lo hemos dicho muchas veces, en el momento que usted compra algo que no tenga registro sanitario, usted lo compra en la calle, usted no sabe si es un centro, ¿verdad?, serio, usted está arriesgando no solamente por el gel
Usted no sabe ni siquiera que le puedan haber puesto algo corrosivo para la piel o algo que puede intoxicar, que puede provocar algún daño severo sobre su salud, sino también con medicamentos. Lo hemos dicho con productos incluso alimenticios. O sea, cuando usted compra algo en la calle que no tiene, ¿verdad?, un registro como tal, se está arriesgando. Y en eso hay que ser muy enfáticos, porque yo sé que la gente en este momento que anda tal vez, ¿verdad?, tratando de ver dónde consigue alcohol en gel, puede salirle más caro ese alcohol en gel que eventualmente la solución que le podría eventualmente dar, la verdad. Vamos terminando. El observador. Perdón. Perdón. No me quedó claro con respecto a los centros educativos privados, o sea, ¿se aplican las mismas medidas que estaban? Cuando media una orden sanitaria tienen que acatarla, ¿verdad? Eso es la rectoría la tiene salud y acatan la orden sanitaria. Algunos centros privados han tomado la decisión unilateral de cerrar el centro educativo por una cuestión de prevención, y eso es una relación contractual del padre de familia con el centro educativo privado, que es una empresa privada. Entonces es una relación diferente, pero cuando media la orden sanitaria hay que acatarla, indistintamente centro educativo privado o público. El observador. ¿De qué depende, digamos, o si ustedes tienen un número de casos que digan, ok, ahora sí categóricamente se cierran todos los centros educativos, o sea, como a cuántos casos tenemos que llegar? No, igual, sí, ok, perdón. Y el estado de salud de cuántos años. Sí, bueno, empezando por la última, él sigue estable, no ha tenido ni mejoría ni empeoramiento de su condición, sigue estable. Y con respecto al número, es como lo parecido a lo que me preguntaban de, por ejemplo, qué número es una concentración masiva y qué número no. En realidad eso depende de muchos factores, depende del ritmo que llevemos de aumento de casos, depende justamente si se lograron establecer cadena de transmisión a nivel comunitario, depende de, por ejemplo, la gravedad de los casos que eventualmente podamos tener en Costa Rica. Recordemos que no es que todo lo que ha ocurrido en el hemisferio norte, ¿verdad?, y en zonas más nórdicas es lo que va a ocurrir necesariamente acá. Entonces, en eso estamos siendo completamente precavidos, tomamos todas las previsiones necesarias para lograr que esta curva sea de esta forma, pero en realidad solamente el comportamiento epidemiológico, el análisis diario, que lo hacemos todos los días hacemos nos reunimos, vemos a ver qué está pasando, cuántos casos se están reportando, cuántas personas salen positivas, si ya hay transmisión o no de una manera amplificada, si esto está presentándose, por ejemplo, con una alta influencia eventualmente a nivel, por ejemplo, cantonal, regional, provincial, todo eso, los centros educativos, son cosas que estamos constantemente analizando para tomar eventualmente decisiones diferentes. Por último, una repregunta de la Nación. Para don Alex y para el señor ministro, don Alex, quisiera que nos dejara suficientemente claros el asunto de las etapas. Conversábamos al inicio con el señor ministro de una clasificación de la OMS desde el punto de vista de salud pública. Cuando ustedes hablan que están en la segunda fase de la alerta, ¿a qué se refieren y a cuántas fases en total nos estamos refiriendo? Aquí es importante mencionar que nosotros tenemos dos elementos operacionales juntos, ¿verdad? Es decir, todo el proceso de manejo de una emergencia sanitaria que se aborda desde una perspectiva epidemiológica con unas fases que son distintas, porque ahí estamos trabajando sobre la amenaza. Entonces, la fase de intervención desde el punto de vista epidemiológico es como lo que nosotros llamaríamos, para ponerlo en perspectiva, las diferentes etapas de la evolución de una actividad volcánica. Aquí lo único es que no estamos hablando con los vulcanólogos, sino que estamos hablando con los epidemiólogos que nos dicen cómo evoluciona la amenaza, y en función de eso nos dan la recomendación de avanzar o devolvernos en el proceso. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros acá después de este avance que hemos tenido hoy? Lo que los epidemiólogos han llamado las medidas extremas, que son las que necesariamente nos llevarían a prácticamente desconectar el país. Y eso es la acción que estamos tomando responsablemente. Dentro de la alerta amarilla nosotros tenemos dos formas de trabajar. Una es la preparación eminentemente como tal, y la segunda es ya la respuesta que estamos dando. En este caso, la mitigación, correcto. En este caso estamos actuando sobre la base de la mitigación. Y si tuviésemos que elevar una fase mayor, ya sería un cambio en la codificación de la alerta, es decir, dentro de la alerta amarilla vamos a tener solo esas dos fases. Si los epidemiólogos nos dicen en próximas horas o en próximos días, mire, esto ya no es sostenible en esta fase,
y hay que tomar medidas extremas, aunque tengamos que desconectar al país y encerrarnos todos en nuestras casas, que no es lo que buscamos, porque sería un colapso de la sociedad, ahí sí tendríamos que entrar en un cambio de alerta. Señor ministro, el tema de la salud mental, vemos algunos brotes, por decirlo así, de histeria y de pánico. ¿Cómo en todos estos planes está incorporado el tema también de la salud mental de la población? Y luego, yo sé que ustedes de alguna manera lo habían explicado, pero esa recomendación de 1,8 metros, ¿puede ser posible eso en transporte público, en pupitres en escuelas, en los buses? Eso es una recomendación, en realidad, Ángela, no es... Vamos a ver, o sea, dijimos, si alguien está con síntomas respiratorios, ahí es donde está el riesgo verdaderamente. Si alguien está tosiendo, estornudando, no hay problema tampoco de que se siente a la par de otra persona, pero es sobre todo una medida precautoria. Por eso es que ni siquiera es que vamos a ver a alguien que transgredió ese 1.8 y le vamos a generar una orden sanitaria, porque en realidad es una recomendación, pero no es en ese totalitarismo. El componente de salud mental, claro que sí, se ha estado contemplando. Lo que pasa en este momento es que estamos en una fase inicial. Aquí lo más importante desde el punto de vista de salud mental es que la población baje su nivel de histeria colectiva, por decirlo así, que se dé cuenta que el virus nadie lo va a detener, que es una realidad, que es una pandemia, que es lo que vivimos con los virus respiratorios cuando hay pandemias, que no hay cierre de fronteras que pueda detenerlo, que ocupamos justamente que todos y todas colaboremos, y en la medida que nosotros nos apropiemos de esas medidas y sepamos que la participación individual es elemental para abordar esta situación, ya el nivel de salud mental empieza justamente a retomar niveles adecuados. Pero justamente cuando empezamos a tener esa ansiedad y pensando que hay medidas que no dependen de mí, sino que dependen de alguien más que se pueden tomar, es cuando entramos en el pánico y esperamos que se tomen medidas sumamente extraordinarias para algo que ya, luego valorado epidemiológicamente, desde el punto de vista serológico, no corresponde tomar medidas, como decía don Alexander, para apagar un país, desconectar un país. Doña Ángela, tal vez para complementar lo que mencionaba el señor ministro, dentro del Centro de Operaciones de Emergencia nosotros nos hemos organizado y tenemos la Mesa Sectorial de Salud. En la Mesa Sectorial de Salud tenemos justamente el tema que usted menciona de salud mental. En esa línea, que era un poco lo que comentaba don Alexander, tenemos a psicólogos, profesionales de esa área, trabajando en esa información que se le va a brindar a la población desde el punto de vista de información para que puedan tener información clara, precisa, oficial para bajar ese nivel de ansiedad y que más bien el pánico o el miedo a veces nos paraliza. Y yo creo que ya no estamos en la época de preocuparse, estamos en la época de ocuparse. Eso, digamos, en esa primera línea que va dirigida a la población. Por otro lado, dentro de la mesa también... De esta manera finalizamos esta transmisión especial en redes sociales acá en el Ministerio de Salud, donde se dieron los últimos datos, donde se contabilizan 23 casos confirmados y 206 descartados. Recordemos que también se han tomado nuevas medidas como el cierre preventivo a centros educativos en riesgo, la reducción en 50%, capacidad de espacios de reunión y suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos. Vamos a detallar más sobre esta noticia a partir de las 7 de la noche en nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Ese mensaje por todas las vías, desde los padres a los niños en las familias, desde la parte de educación también a las casas,